La fecha, el 3 de julio de 1970. Lugar, Parque Natural del Montseny, a unos 50 kilómetros de Barcelona. Un avión procedente de Manchester con destino al aeropuerto del Prat se estrellaba contra las Agudas, un macizo montañoso de unos 1.700 metros de altitud, en lo que fue considerado en aquel tiempo como el accidente aéreo más grave ocurrido en España. No hubo ningún superviviente de entre las 112 personas que viajaban a bordo. Sin embargo, y aquí empieza el misterio, los equipos de rescate recuperaron 113 cadáveres. Una extraña niebla y un eco desconocido captado por el radar de control aéreo son otros factores que otorgan a este trágico suceso un perfil de carácter enigmático. En este nuevo vídeo del canal loincógnito.com os contamos los detalles del accidente, los extraños sucesos que algunos testigos dicen haber vivido en la zona y las teorías sobre el enigmático pasajero 113. A las 4 de la tarde despegaba de Manchester rumbo a Barcelona el avión Comet 4 Havilland, perteneciente a la hoy desaparecida compañía Denner. En su interior viajan 105 pasajeros ingleses que inician sus vacaciones de verano. La tripulación consta de 7 personas, los 2 pilotos, el ingeniero de vuelo y 4 azafatas también de nacionalidad inglesa. El comandante, Alexander Ning, de 48 años, es un piloto experto, aunque es la primera vez que realiza esta ruta. Antiguo oficial de las Fuerzas Aéreas, cuenta con un total de 7.427 horas de vuelo, de las cuales 600 las ha realizado en un modelo de avión igual al accidentado. Durante los primeros minutos el vuelo transcurre sin incidencias. Sin embargo, debido al intenso tráfico aéreo, se produce un cambio de ruta a la inicialmente prevista. El aparato, que debía volar dirección París, es desviado a la ruta Nantes-Agen-Toulouse para después cruzar la frontera española por los Pirineos y dirigirse hacia Berga, siguiendo la ruta aérea conocida como V31. A las 17:57 horas de la tarde, una comunicación con la torre de control de Barcelona constata que el avión había cruzado la frontera española y se aproximaba a la vertical de Berga, dirección a Sabadell. 8 minutos más tarde, el control de Barcelona indica al aparato que desciende a 2.800 pies y se desvíe hacia esa ciudad para iniciar la maniobra de aterrizaje. A los pocos minutos, Control Barcelona solicita confirmación del rumbo del aparato, pero ya no obtendrá ninguna respuesta. El avión desaparecía del radar y se perdía la comunicación. A partir de ese momento, se inició una intensa búsqueda que finalizaría a la mañana siguiente, cuando sus restos fueron localizados en la vertiente nordeste del Pico de las Agudas. Se calcula que impactó contra la montaña a una altitud de 1.100 metros, esparciendo el fuselaje del avión en un radio de unos 500. La aeronave quedó prácticamente desintegrada y apenas quedaron piezas grandes que pudieran identificarse con los restos de un avión. Los primeros equipos que llegaron al lugar se encontraron con un espectáculo dantesco. Había cuerpos desperdigados colgando de los árboles y entre la densa vegetación, y las labores de rescate se vieron dificultadas por la orografía de la zona. ¿Qué pudo ocurrir para que un avión relativamente cercano a la pista del aeropuerto se precipitara contra la montaña a una velocidad de 410 km por hora? Algunas respuestas llegarían un año después, cuando el informe del accidente concluía que sus causas eran debidas a un fallo de los aparatos de posicionamiento que habían provocado que el avión se desviara de su ruta. Este fallo mecánico provocó que el piloto y el control de Barcelona creyeran que el avión estaba sobre Sabadell, cuando en realidad se encontraba todavía sobre Berga. Al desviarse para iniciar la maniobra de aproximación, el aparato se encontró de frente contra las paredes de la Sierra del Montseny, que además aquella tarde se encontraban envueltas en una densa niebla. Hasta este punto os hemos contado una breve descripción del accidente.
Sin embargo, a raíz de la investigación y de las informaciones aparecidas en medios de comunicación, comenzaron a salir a la luz una serie de hechos extraños que nos llevan a plantearnos unas cuantas preguntas. Uno de los misterios que rodean a este dramático caso se refiere a la enigmática señal captada por los controladores y que situaba el avión sobre la ciudad de Sabadell. Sin embargo, y como ya hemos visto, este dato era erróneo, ya que el avión realmente estaba sobre Berga, a más de 50 kilómetros de la posición que debía seguir. ¿Qué era entonces el eco captado por los controladores? Una señal que por las coordenadas y características tanto de tamaño y velocidad les hizo creer que se trataba del avión inglés. Existen teorías que barajan la posibilidad de que fuera un avión desconocido, teoría difícil de aceptar si pensamos en las medidas de seguridad y control que existen en cualquier aeropuerto del mundo y que tienen plenamente identificados a todos los aviones que aterrizan o despegan en su espacio aéreo más próximo. Por otra parte, si los controladores confundieron el eco desconocido con el avión inglés, ¿dónde se encontraba localizado este? La verdad es que pese a las investigaciones llevadas a cabo con posterioridad al accidente, nunca se llegó a conocer la naturaleza de aquella misteriosa señal. Pero este caso aún iba a deparar más sorpresas. Durante las tareas de rescate, los cuerpos eran recuperados y trasladados a la cercana localidad de Arbúcies, donde se procedió a su identificación. Debido al estado en que habían quedado, los forenses decidieron contabilizar las cabezas de los fallecidos como medida más efectiva para dar con el número total de víctimas. Y aquí encontramos otro enigma. Tanto en la lista oficial del pasaje como en el informe pericial de la investigación llevado a cabo por las autoridades británicas constaban 112 pasajeros, pero sorprendentemente los equipos de rescate recuperaron 113 cabezas. Se especuló con la posibilidad de que alguien hubiera accedido al avión sin ser visto, o a que alguna persona de la zona, un pastor o un alpinista, se encontrara en el lugar del accidente en el momento del impacto. Sin embargo, las posteriores pesquisas en este sentido no dieron ningún resultado. Nadie faltaba en la comarca, ni tampoco había denuncias sobre personas desaparecidas. Aunque en un principio se dijo que los cadáveres serían trasladados a Gran Bretaña, finalmente se decidió llevarlos al cementerio de Arbúcies, donde se levantó una lápida con el nombre de todas las víctimas y se les dio sepultura, incluyendo al pasajero 113, cuyo nombre se ignoraba y al que nadie jamás reclamó. La única pista sobre este desconocido pasajero nos lleva al año 2012, cuando un día apareció una familia británica buscando entre la lista del cementerio a un familiar desaparecido en la misma época del accidente. Pero al leer detenidamente los nombres y no encontrarlo, se marcharon, dejando, si cabe, todavía más incógnitas sobre este misterio. Para ahondar más en el misterio que envuelve este caso, nos referiremos por último a los numerosos testimonios que afirman haberse encontrado con extraños fenómenos. El Montseny es por sí solo un lugar mágico que alberga muchas leyendas, zona donde algunos afirman haber observado luces extrañas en el cielo, donde han ocurrido desapariciones de personas que, quizá debido a la densa niebla que aparece repentinamente, han acabado por desorientarse y perderse. En el lugar del accidente, muchos habitantes de la zona, investigadores, excursionistas o simples curiosos, han sido testigos de presencias y sombras en el bosque. Aseguran haber escuchado extrañas voces. Otros han sentido bruscos cambios de temperatura o la incómoda sensación de ser observados por alguien. Hasta hace poco tiempo, todavía era posible para aquel que pasara por el lugar encontrar restos del fuselaje o de las pertenencias de los pasajeros entre la espesa vegetación, y en señal de respeto a las víctimas, estos restos eran depositados ante el monolito que se levantó en el lugar exacto donde se produjo el accidente. Pasados 44 años de aquella fatídica tarde, todavía quedan preguntas por responder sobre a qué se debía la misteriosa señal captada por el radar, o cuál era la identidad del pasajero 113.
¿Y qué extraños sucesos rodean el lugar del accidente? ¿Ha quedado marcada esa zona? Quizás algún día, quién sabe, todos estos interrogantes puedan ser resueltos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta un nuevo programa.